Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos un invitado muy especial, Agustín López, que es profesor de Qigong, Tai Chi Chuan, y nos va a estar contando un poco qué son estas disciplinas, un poco también su historia con estas disciplinas y cómo a él lo ayudó a ir transformándose en la vida y de qué manera positiva han impactado estas disciplinas también en su vida y también lo pueden hacer en la tuya que estás escuchando. Así que te invito a que pasemos a la entrevista y bueno, ya sabes lo de siempre, si te gusta podés ir comentando, podés compartirlo con personas que creas que le puede gustar esta conversación y también si te gusta podés apoyar al canal con un cafecito, con un coffee, así que están todos los links abajo también a donde podés encontrar a Agustín. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a la entrevista. El invitado hoy es Agustín López, profesor y formador en Tai Chi y Qigong en su espacio holístico Reverdecer enfocado en el bienestar físico y mental. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ulua. Estoy acá con Agustín, que es mi profe de Chikun, que siempre menciono que estoy haciendo Chikun a todo el mundo y bueno, así que ahora lo presentamos en el canal. Y bienvenido, Agustín. Si nos querés contar un Bueno, poco de dónde venís, de dónde viene tu amor por el Chikun y demás. bueno, hola Caro, hola a todos. Eh, sí, el Qigong puedo decir que me cambió la vida en cierto aspecto, para bien. No que te venía teniendo una vida mala, no, Claro. ni siquiera estaba cerca, porque hay casos que sí, Mm, que por ahí hay personas que están un poco más en aprietos en mm, algunos sentidos, y empiezan a hacer Qigong o alguna otra actividad similar y les cambia la vida el hecho de dejar adicciones o hábitos nocivos. No, yo venía teniendo una vida normal, entre mm. comillas. Y en realidad empecé con yoga, no empecé con Qigong. Ahí Ah, está el capítulo anterior. mira. Ujú, Sí, sí. Eh, Hace un tiempo yo trabajaba en relación de dependencia en una oficina, así un trabajo normal, entre comillas, ujú. y era muy estresante en el sentido del ambiente, como muy tóxico, compañeros y demás, el jefe, ¿viste? Y me afectaba Pasa. mucho a nivel emocional. Ujú, Y llegó un día que vuelvo a mi casa y me siento y quería girar el cuello y por mm. ahí podía hasta acá nada más, y hasta acá, de lo duro que estaba. Claro, todas Y las dije, no, esto, tensiones. sí, 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 esto no puede seguir así, Mm, dije. Y ahí es cuando me pongo a pensar qué podría hacer como para revertir esa situación. Siento que la decisión más inteligente era renunciar, ¿no? Pero no, digo, ¿cómo puedo seguir trabajando claro. y ver cómo suavizarlo? Mm, Y es cuando me viene el yoga, que nunca había practicado yoga. De hecho, no estaba muy seguro de qué era, pero sabía que estaba bueno, que estaba como del lado del bien. Eh, Sí. sí, y, y siempre tuve como cierta, digamos, atracción o magnetismo hasta a estas cosas espirituales, por decirlo de alguna manera, o holísticas. Antes había hecho un poco de Reiki, tarot, Mm, cosas similares. Y bueno, un día caminando, volviendo del trabajo, a la vuelta de mi casa, cambié un poquito la ruta, ¿sabes? Para pasar por la verdulería. Y a la vuelta de mi casa, paso por la vereda y un cartel que decía yoga. mm, Y siempre había estado ahí y nunca lo había visto. Llegaba para el momento mm. justo. Y bueno, me anoté en la clase de yoga sin saber muy bien qué era, pero seguro de que me iba a hacer bien. Y efectivamente, la primera clase recuerdo dos cosas. A nivel físico, de quedar destruido. Claro. Sí, de que las piernas, como a veces comento en las clases de Qigong, mis primeras clases de Qigong, las piernas temblando. Sí, 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 sí. pero a nivel interno como muy sereno, muy relajado y con una sensación de bienestar. Y bueno, seguí yendo durante un año y medio, dos más o menos, hasta que me puse a pensar, seguía en el mismo trabajo y digo, esto de la clase de yoga siento que me hace muy bien, que está del lado del bien, Mm,
y estaría muy bueno poder trabajar de eso, de dar clases de yoga, ¿no? Porque era algo en lo cual, más allá de la cuestión económica, era algo en lo cual yo quería profundizar para saber para mí, y bueno, Mm. si se podía dar la posibilidad, poder dar clases. Y empecé a buscar formaciones de yoga, y como ya era medio tarde en el año, era tipo mayo, junio, julio, que las formaciones generalmente comienzan en marzo, bueno, me topo con una publicidad de un curso de Qigong. Intuí de que era algo parecido a yoga. Nunca había escuchado la palabra Qigong. Sí había escuchado Tai Chi. Y Mm. busqué en Google. Me acuerdo que busqué en Google a ver qué era el Qigong y me aparece lo primero Wikipedia. Y un chino parado, así, con los, Sí, postura bípeda y con los brazos así. Y claro, una foto, si rara. ves una persona, sí, una foto, ves una persona así y no sabes muy bien qué es lo que está haciendo. Decís, qué Mm. raro, ¿no? ¿Qué estará haciendo? Dije, bueno, me anoto y veo, si no me gusta, no sigo, y si me Mm. gusta, sigo, y ya. Así que, bueno, empecé a ir a tomar esas clases de Qigong y también, recuerdo la primera clase, de terminar, volver a mi casa con las piernas temblando, yendo a tomar el colectivo, eh, como nunca antes me había sucedido, que me tiemblen tanto las piernas, Mm. pero con una sensación muy gratificante interna. Esas cosas que decís son como difíciles de traducir, ¿viste? Que sabes que algo está bien, pero no sabes cómo explicarlo. Lo de las piernas es más fácil de explicar, por ejemplo, Claro. de que estaban cansadas y temblaban mucho. Sí. Y bueno, así van a ser casi 8 años que practico Qigong. Sí. Un montón. Desde ese entonces, sí, nunca interrumpí el aprendizaje, salvo no sé, en febrero generalmente me tomo vacaciones. Ese es el único momento donde paro. Mm. Pero desde aquel entonces siempre he seguido y luego al poco tiempo empecé a practicar Tai Chi también, que me ha hecho muy bien y el Tai Chi también me cambió un poco más que Qigong. Sí. Claro, porque es un poquito más fuerte, entre comillas, ¿no? Como un poco más orientado al físico o como que el chikun es un poquito más terapéutico, tengo entendido, por lo poco que sé. Em, Más Más o para la menos, salud, digamos. Mm. sí, hay como diferentes orientaciones de cómo uno podía encarar la práctica. Lo Ujú. que nosotros hacemos en las clases que tomas vos sí es como más terapéutico, más, podría decir, apto para todo público. Claro. Cualquier persona lo puede tomar, sí. Y Ujú. Tai Chi también es apto para todo público. Lo que sucede es que, por ejemplo, esto que es apta para todo público se puede hacer aún más suave todavía, de hacer los ejercicios sentados, por ejemplo, que sería mucho más Ujú. suave, y así también se puede hacer mucho más intenso, de posturas más amplias y con el cuerpo más abajo. Mm. Em, Claro. o Más tipo de kung cruzar fu, eso como mismo, porque más. están Mm. vinculados. Sí, Sí, sí. sí. Ujú. Lo que hacemos nosotros es muy para el pueblo, por decir de alguna manera, para la persona común que va al trabajo, que tiene su vida y sus actividades y bueno, quiere Claro. estar bien de salud. Y después está el entrenamiento un poco más rudo, por decirlo de alguna manera, o más intenso, que toca mucho eso con el arte marcial. Asimismo, sucede con Tai Chi, que es un arte marcial, que tiene su parte Ujú. terapéutica, parecida a Qigong en cierto aspecto, en esto Mm. de moverse lento, tranqui y demás, pero como es un arte marcial, también tiene su aspecto marcial, real, de que ahí Claro. transpirás, sí, Mm. transpirás. Sí, sí. Bueno, yo ya transpiro con las clases de chikun, así que. Bueno, Pero, bueno, vos sabés que yo conocí el chikun hace mucho tiempo, bueno, en el 2019 creo que fue, viste estos talleres que nada que ver, era de otra cosa, de emociones y demás. Hicimos un ejercicio que nos dijeron, esto es de chikun. Y ahí me quedó sonando, dije, qué raro. Y después como empecé un poco también a ver temas de medicina china, a tratarme algunas cosas con medicina china y demás, también volví a escuchar chikun, tomé unos seminarios así muy breves y siempre decía, bueno, ya voy a ir, pero como estaba haciendo otras actividades,
cuando estaba, digamos, bien de la columna, hacía un montón de cosas y siempre lo dejaba como para después. Bueno, después algún día voy a hacer. Yo creía que era más para gente grande, o sea, cuando esté más vieja, decía yo lo voy a hacer. Y bueno, después cuando tuve esta lesión de columna, cuando pude empezar a moverme, dije, bueno, ahora es el momento de empezar con estas actividades y te das cuenta que no es para gente grande. Digo, ¿cómo no lo empecé antes? Porque, o sea, es para todas las edades. Está bien, yo hago la práctica más tranquila, pero en algún momento me gustaría empezar con tus formaciones y ver, digamos, un poco más profundo. Y ahí te das cuenta y cuando escucho a las compañeras por ahí decir, no, me tiemblan las piernas, que esto, lo otro, digo, es para toda edad y para todo estado físico, ¿no? O sea, no es que va a ser tan Sí, light como uno piensa. Mm. es que es como medio contradictorio en realidad, porque es suave la práctica de Qigong, se practica relajado, muy Sí. lento, también es como muy suavecito, pero al mismo tiempo es muy fuerte. Ujú, Entonces está fuerte y suave conviviendo. El asunto está poder aprender a discernir entre esas dos cualidades de la energía y poder expresarlas con inteligencia. Eso lo lleva a la práctica, ¿no? Y esto que decís de que lo ibas dejando para adelante, ¿no? sí. Porque sí, pasa un Ujú, montón. Lo bueno es que, como decís también, de que tomaste un taller o una clase de otra actividad y había Qigong y que de ujú, a poco va apareciendo un poco más. Eso está bueno. sí. Eh, como ha sucedido en algún momento con el yoga, que hoy en día, o sea, hace 20 años preguntabas a alguien que era yoga y capaz que te miraban raro, ¿viste? Y ahora Mm, decís yoga y por ahí no sabes qué es, pero ya está como se nombra a nivel social la palabra. Qigong es un poquito menos, pero cada vez se va agrandando. mm, Y esto que decís de pensar en dejarlo para más adelante, para cuando sea más viejito y demás, porque es algo para los ancianos, suele sí. suceder mucho eso. Sí, y en cierto aspecto podría llegar a ser como, no sé si está bien dicho, pero me sale lo siguiente. Exacto. Es como un error pensar así, porque cada vez es un error que deviene de la ignorancia de no saber algo. Claro, como uno no sabe y Ujú, piensa que es de tal manera, eh, pero el chikun es para cualquier persona, sí. salvo un bebé, ¿no? Claro. Pero los niños pueden practicar, los adolescentes, los adultos, los ancianos. No discrimina. Ujú, Por ahí las artes marciales, practicado más fuerte como arte marcial, no es para todo el mundo. Nosotros que ya claro. somos más, Mm, tenemos unos cuantos años más, por ahí ya se nos pasó si queremos entrenar así como rudo, de ser ujú, artista marcial o luchador. Eso ya está. Hacemos sí. un par de movimientos y estamos más cerca de lastimarnos. Eso es como más Ujú. para la etapa de más juventud, pero sí, el Qigong, enhorabuena de que lo hayas podido conocer y bueno, y practicar e incorporar a la vida, porque estás siempre también en las clases. Es Sí, notorio de que te hace bien y que te guste, sí. sí, sí. Y también noto esto de que también tenía ese como preconcepto de va a ser aburrido. No porque es muy lento y es aburrido. Yo tenía esa idea, ¿no? Por eso decía, bueno, lo dejo para más adelante. Y incluso tenía algunas compañeras que me dijeron, no, yo tampoco no quiero ir porque, claro, nosotras veníamos a hacer, qué sé yo, calistenia, stretching, fit contour, todas cosas muy danza. Y ahora vos sabes que estoy encontrando ese gustito, porque incluso, que esto no te lo había comentado, pero en las clases observo que algunos de los movimientos prácticamente son pasos de danza de India o árabe en algunos casos, que yo venía haciendo ese tipo de actividades, digamos. Y digo, es como bailar, pero muy despacito para mí, es como todo muy lento, pero bailando, lo siento así también, ¿no? Como que si bien ahora estoy como empezando a bailar un poquito, al principio lo sentía, bueno, por lo menos estoy como bailando muy lento, ya que no podía hacer la actividad que hacía siempre. Así que sí, sí, y no es Sí, aburrido para nada. Yo me divierto un montón en las clases, por lo menos yo me río un montón, así que sí. sí. No, pero es igual lo que decís de esto de aburrirse.
pasa, hay gente que le resulta aburrido, sí. Mm, Es lo que muchas veces pasa, la persona que está en el mundo del Qigong, del Tai Chi o del yoga, que son las que más conozco, claro, la persona que está comprometida con el arte piensa que el arte que practica es lo mejor que puede haber. Que para ella misma sí, para mí es wow, pero no ujú, para todos es así. claro. Entonces hay gente que sí, es real, de que empieza a hacer Qigong y se aburre. O hay gente que dice, no, Qigong me aburre, voy a probar con Tai Chi. Y Tai Chi le gusta. Mm, Y el Qigong le aburre. Siendo que son muy similares, no son lo mismo, claro. pero son similares. Y por otro lado está el que dice, no, Tai Chi me parece muy difícil y hago Qigong. Pero pasa eso. Mm, ¿Sabes qué me parece lo que tiene que ver? Que como es muy lento, hay que moverse lento. ujú, Hay que respirar lento. Entonces eso lo que hace es que pienses lento también. Lo cual el hecho de pensar lento hace que mm, uno pueda pensar mejor. Y cuando uno puede pensar mejor, puede pensar bien en realidad. No se trata de parar la mente, se trata de aprender a pensar bien en realidad. Y muchas veces eso a la persona que tiene la mente con mucho movimiento le resulta algo extremadamente incómodo, estar consigo misma. Entonces eso también está como un poco que toca con el aburrimiento porque espera que sea como jugar no sé, un videojuego. No es para divertirse en realidad una clase de Qigong, es claro. para aprender técnicas para estar bien de salud física y mental. Obvio que tiene que haber una parte de que te motive, ¿no? A participar y demás, pero pasa, de vez en cuando pasa, sí, que hay gente que le aburre el Qigong. Sí. Mm, O el silencio, estar en silencio también. Viste, en las clases que doy yo, no pongo música, no hay ujú, música directamente, sí. No la sí. pongo por dos motivos. Motivo uno, como cuando doy las clases online, si pones música y después la subís a internet, el algoritmo te detecta, claro, los Mm, derechos de autor. Ese es motivo uno. Y motivo dos es que si bien la música es útil a veces para ayudar a ponernos como en contexto y crear como cierta atmósfera, que la música china tradicional es como muy relajante también. ujú, Crea un paisaje mental, ¿no? Te pone en el sitio, sí. como en el medio de la montaña o la arquitectura china, ¿no? Y decís, conecta con eso. Pero al mismo tiempo la atención se te va hacia la música, te va hacia afuera, haciendo que te tenés que prestar atención a vos. Entonces, por eso no hay música en mis clases. A veces Ah, hay mira. momentos de silencio, sí. Ujú, Sí, 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 no lo había considerado eso. Eh, Tenés razón, lo de la música. Es cierto, en algunas clases. Bueno, pero siempre que hice chikun, estoy pensando, bueno, las pocas veces que hice en realidad, no me parece que no había música. Por eso directamente ni me lo había planteado, mira. bien, Ajá, sí. sí. Sí, y bueno, también observo eso por ahí en las preguntas que te hacen los compañeros, ¿no? No, no puedo estar con mi mente yo solo. Bueno, a mí me pasó en las primeras clases, sobre todo, que venía de un periodo también estresante, estaba con un trabajo también estresante, más el tema de la columna, qué sé yo. Y me acuerdo las primeras clases era como yo quería ir acelerada, ¿viste? Y bueno, después empecé como a ganar un poquito más de paciencia. Pero sí, es difícil a veces estar con uno mismo cuando nunca lo hiciste antes. Sí, por eso lleva tiempo, Qigong, Ujú, Tai Chi, yoga, todo esto lleva tiempo. No trae soluciones mágicas, en el sentido de decir, no sé, por ejemplo, vas al médico y para curarte te receta una píldora. Y te tomas la píldora y ya está, te dura tantas horas el efecto. No, esto es lento. No, no es como un post en una red social, tampoco con una ujú, historia o un reel de Instagram que dura un minuto y ya quedas como lleno de dopamina. No, no. sí, Lleva tiempo. Y sí, las primeras clases cuesta un poco más. Me parece que todo al principio cuesta un poco más. Si de repente mm, no sé, aprender a usar el Google Meet. Por ahí la primera vez,
no sabías muy bien qué botón apretar y la segunda lo enganchaste un poco mejor y ahora la haces recanchera, ¿viste? sí. El- Hay que acomodar el cuerpo e ir acomodando la mente también para que encaje en donde tiene que encajar. Mm, Y eso lleva paciencia y tiempo. Sí. sí. Sí, bueno, justamente creo que ayer lo mencionaste, esto no es lo mismo que ver la story de estos 3 pasos para que ser maestro de Chikun. Y es algo que como que hoy se espera un poco, ¿no? Lo de esa inmediatez. Ya quiero ser maestro, ya quiero ser el gurú, ya quiero ser... Y justo después de que mencionaste eso, yo pues me quedé pensando anoche y digo, claro, me acuerdo cuando era chica, vos ibas a aprender un instrumento, cualquier cosa, y te decían, necesitas 10 años mínimo como para más o menos entender de qué se trata. Y uno eso lo tomaba, como que sabía que era a largo plazo. Pero hoy es como que se necesita que ya lo sepas, leo este post y ya me sé las bases de tal cosa. Em, Sí, sí. Pasa un montón eso. Ujú, Yo estudié música también cuando era más chico, iba al conservatorio y en el conservatorio tenías 3 años de formación básica, de FOBA, se llamaba. Era ujú, como el CBC de la UBA. claro. Entonces duraba 3 años previos a ingresar a la carrera. Yo me había anotado en la carrera de instrumento, de piano. Para ingresar a la carrera de piano, bueno, tenía 3 años previos de lenguaje musical, etc. Ujú, Luego, una vez ingresado a la carrera, tenías 4 años más en la carrera, 7. Y luego de terminar la carrera, estaba la opción de seguir 3 años más con alguna otra como posgrado. O sea, claro, como decís vos, 10 años para, sí. digamos, como para tener entendimiento de lo que se está haciendo y cierto dominio. Mm, Y sucede muy frecuentemente, a mí me pasa mucho con las clases y las formaciones de Tai Chi y de Qigong, de que yo si bien tengo las formaciones anuales, de vez en cuando hago cursos cortitos de 1 mes o 2 meses con la intención de dar a conocer la actividad, ¿no? De abordar un tema en particular y específico, decir, bueno, en 1 o 2 meses vemos este tema, que es claro. un fragmento de una totalidad. Y muchas veces preguntan si viendo ese tema, que dura 1 mes o 2, pueden dar clases después. Mm, ¿No? Entonces, eh, de decir qué lejos se ha llegado, ¿no? El sistema, qué lejos ha sí. llegado a pretender de que en 1 mes o 2 ya pueda ser un profesional de cualquier cosa, Ujú, ¿no? Eh, sí. y aparte de esto es algo de que la persona que por ahí es muy habilidosa con la palabra, es como media caradura, en situaciones que por ahí no sabe algo, claro, como tiene la Ujú, facilidad de la palabra, la puede como dibujar, ujú, ¿no? Y le crees, a menos que estés con los ojos abiertos y te des cuenta, claro. puedas ver un poco más allá de las palabras. Pero acá está el cuerpo también. La mente la tenemos más dominada, porque vivimos todo el tiempo en ella. El cuerpo Sí. generalmente, por la cultura y la sociedad donde vivimos, tiende más a sedentarismo, acá está quieto. Y en 1 mes o 2 meses no se acomoda como para poder expresar un arte. Mm, Lleva meses, años. em, Depende de cada persona y también depende de cuánto tiempo uno le dedique. Por claro. ejemplo, esto que decís de que ahora se quiere hacer así todo rápido. Bueno, si en una semana o 1 mes o 2 meses estás las 24 horas o 12 horas por día haciéndolo, decís, bueno, por ahí te vas a acercar más rápido. Pero ni siquiera eso sucede, de que por ahí se toma una clase y después no se practica, o se toma una clase y se practica 5 minutos Sí. por semana, o 10 minutos por Ujú, semana, y siendo algo que tenés que hacerlo todos los días. Lo que pasa mucho también en este tipo de actividades es que no está regulado a nivel institucional. Entonces, no claro. es como ir a la universidad y en la universidad estudiar. ¿Tenés el título o no lo tenés? Claro. Claro, sí. Ujú, Eh,
Y con esto todavía no se ha llegado a eso. Pero bueno, hay que estudiar, hay que practicar Ujú. y hay que dedicarle tiempo a todo lo que a uno quiera hacer, independientemente ya sea chikun o cualquier actividad que uno quiera hacer, hay que hacerla bien. Ya, Sí, ya que estás, hazla bien. sí, y además, bueno, esto lo digo por experiencia propia, de haberme lastimado por no saber tanto del cuerpo, digamos. em, yo siempre pensaba, y esto lo he hablado también con varios profesores de distintas actividades corporales, cuando uno tiene alumnos, también tiene que tener una cierta responsabilidad hacia el cuerpo de los demás, ¿no? Porque no es solamente tu cuerpo que te tenés que cuidar, sino que también un poco guiar, si bien no sos 100% responsable, guiarlos para que no se lastimen y cuando vos más conoces tu cuerpo, mejor podés ayudar a otro también en ese camino. Con la mente pasa igual. Digo, también vengo del coaching y entonces como más del lado de la mente, pero creo que con el cuerpo va también por ahí. Si yo me conozco cómo soy, cuál fue mi trayectoria, mi camino, corporalmente, también puedo decirle a otro, mira, esto fíjate más tranqui, o sea, como que puedo ayudarlo también, ¿no? Con la experiencia. Sí, sucede. Porque también se va Mm. como desarrollando el ojo, Ujú. de decir, la mirada que está entrenada, ¿viste? De ya verlo y darte cuenta. Sí. Como la gente que pinta, por ejemplo, que está en el mundo de la pintura. Yo la verdad que no entiendo mucho de pintura. Entiendo más de música. De música sí entiendo, de pintura no. Ujú. Pero veo pinturas que digo, wow. Y hay otras que las veo y no me transmiten absolutamente nada. Pero el que sabe de pintura la ve y dice, no, esto es como wow también, porque fíjate Ujú. tal cosa. Yo no la veo, Claro. porque no estoy entrenado en eso. Pero en el movimiento pasa, sí, cuando uno se dedica a eso, de practicar mucho y de dar muchas clases, y que ya como separa a la persona ya transmite un montón. No, Sí. no es neutral la Ujú. postura corporal, no es neutral. Ya el hecho de pararse de tal manera está expresando, la persona se está expresando a sí misma. Como así cuando habla también, las palabras no son neutrales. No es lo Ujú. mismo decir una cosa que decir otra. Y no es lo mismo pararse de una manera que pararse de otra. Sí. Y el cuidado corporal es muy importante en esto. Por eso siempre recomiendo tomar clases con cualquier persona y no ver videos en YouTube, por ejemplo, Claro. porque con esto pasa mucho también de que la gente se engancha viendo videos en YouTube, que está bien como para conocer, pero a veces se lastiman o se hacen un poquito de mal o se sienten mal por hacer movimientos que no saben cómo hacerlos, porque claro, no Ujú. te los está explicando nadie y a YouTube no le puedes preguntar, Sí. pero hay que tener responsabilidad, y es Sí. importante la responsabilidad. Que es algo que, bueno, por ejemplo, yo observo mucho en tus clases, que también eso me gustó, de la forma que lo explicás, em, porque, por ejemplo, hay movimientos que son, si bien se ven simples, porque vos decís, tiene la mano acá, tiene, si lo copio de YouTube, pero vos lo vas explicando de a poquito. Primero hacemos así, ahora incorporamos el brazo, y entonces es un todo que también te ayuda a que el movimiento sea más fluido, más fácil, que lo entiendas, porque también la mente a veces tiene que entender, hay que callar al monito, digo yo. Entonces hay que decirle, no, mira, ahora la mano acá, para allá. Bueno, ayer me pasó en varios que digo, pero estoy toda cruzada, como que uno tiene que a veces como que tratar de entenderlo, o a veces también dejar que fluya, pero ese paso a paso muy sutil, de las sutilezas mismas que yo observo en el Chikun después de un año de práctica, no es mucho, pero observo que el ir así despacito como nos vas guiando ayuda un montón para poder, digamos, que quede en el cuerpo, poder reforzarlo, ir incorporando cosas más difíciles. O sea, eso es lo que yo observo en mi experiencia de este año, ¿no? Sí, tradicionalmente es así la enseñanza, se va explicando de a poco, porque si bien como decís vos, ves a alguien hacer chikun y decís, qué Mm. lindo, parece fácil, Sí. se siente bien y demás, pero están pasando un montón de cosas en simultáneo. Ujú. Lo que cuando uno lo ve de afuera sin conocer tanto, decía, es sencillo. Bueno, a ver, intentar hacerlo, a ver si es sencillo. Sí.
¿no? Ujú, Entonces, claro, ¿cómo parar? ¿Cómo ubicar la pelvis? ¿Cómo ujú, ubicar la columna? ¿Qué fuerza hay que hacer? ¿Cuánta fuerza hay que hacer y cuánta fuerza hay que no hacer? ¿Qué tan relajado tengo que estar y qué tan tenso hay que estar? ujú. Concentrarte en lo que estás haciendo, prestar atención a las indicaciones, darte cuenta de que estás respirando, entender cuál es tu izquierda y cuál es tu derecha, Sí. entender qué es arriba y qué es abajo, Ujú, entender de que se tiene que mover la cintura, no la cadera, etcétera. ujú. ¿No? Son un montón de cosas en simultáneo, por eso también es como hace muy bien el Qigong a nivel físico y a nivel cognitivo, porque dentro de esa simpleza hay mucha complejidad también. No es azaroso el movimiento, está pensado, Sí. no es hacer cualquier cosa. Entonces, eh, sí, no me acuerdo bien qué me habías comentado, por qué estaba diciendo esto. Ah, Sí. de cómo se va construyendo el Las movimiento. sutilezas Sí, también, sí, bueno, del sí, movimiento. Ujú, sí, es así. Y eso también va haciendo de que, como se van sumando pequeños ladrillitos de a poco, te da tiempo para pensarlo y también te da tiempo para memorizarlo. ujú. Porque si te doy todo de una, primero que es difícil interpretarlo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo todo al mismo tiempo? Y segundo que también es muy difícil recordarlo, porque no llegas a captar todo. Entonces tiene que ser gradualmente el aprendizaje, de menos a más. Sí. Y lo que sí te va a suceder, probablemente si seguís practicando, y bueno, los que escuchan luego esto y que estén practicando y sigan practicando y demás, es que a medida que va pasando el tiempo, cuando uno aprende algo nuevo, lo aprende más rápido también, Sí. porque ya estás en tema. Como aprender un idioma, al Ujú, principio cuesta un montón y tienen que pasar un par de años para hablar fluido. ujú. Pero cada vez que vas aprendiendo cosas más complejas, también las puedes entender mejor porque ya estás dentro de ese contexto, de esa cultura, de ese idioma, de este tipo de Sí. movimiento que tiene el Qigong. Ya entendés qué es lo que estás haciendo. Al principio, Ujú. claro, vos decís hace un año que practico, hace poco. Sí, es poco, pero está bueno un año, es un montón, igual un año. Generalmente, por lo que voy viendo, al segundo año y medio, tercer año, más o menos, como que ahí la persona que practica le termina de caer una ficha grande, decir, ah, esto era lo que estaba haciendo. Y Mm, ahí como que lo entendés y se te acomodan todo, un montón de cositas. Lo digo claro. por experiencia y también lo digo Ujú. porque lo veo con alumnos. Después de ese lapso de tiempo, ahí pasa algo. Sí. Que si vos estás practicando un año o un año y medio, dos, y dejas de practicar durante 6 meses, una cosa así, después cuando querés retomar, no te digo que empezás de cero, pero cuesta un montón. O Ujú. sea, hay que volver a arrancar. Pero Sí. después de 3 años que cae esta ficha, si dejas de practicar un tiempo, cuando volvés a retomar la práctica, no hay que volver a arrancar de cero, porque ya ahí como que lo integraste, lo asimilaste, lo más grande, Claro. digamos, como a grosso Ujú. modo, ya entendés qué es lo que estás haciendo. Sí. Así que, bueno, a seguir practicando. Sí, 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 sí. Bueno, y la verdad es que yo no practico tanto tampoco. Hago tus clases siempre y por ahí cada tanto hago una más, pero digamos por mi cuenta. Pero la verdad es que tampoco no. Al principio no quería meterle tanta carga al cuerpo y ahora cada tanto hago algún ejercicio en casa y así, sí. Pero no es una práctica rigurosa la mía, digamos. Igual noto muchísimo cómo ha influido positivamente en mi columna, digamos, en poder moverme, levantar cosas, que era algo que me parecía imposible del año pasado o anterior. Entonces, la verdad es que es buenísimo. Sí. ¿Y te puedo hacer Mm. una pregunta? Sí. Ujú. Vos decís que te sentís que te hizo bien a nivel corporal. ¿Y a nivel mental, notás algo? Mucho más a nivel mental. Yo creo que ahí fue como la clave para mí. Como te decía, cuando empecé estaba muy, muy estresada. eh,
bueno, aparte con mucho dolor y demás, y me ayudó muchísimo a calmar. Sí, 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 sí. Sí, no solo corporalmente, yo por ahí lo noto más en el cuerpo porque venía de estar sin poder moverme, entonces como, bueno, ahora noto que puedo moverme, puedo andar, pero sí, a nivel mental, lo pensaba incluso en la clase que tuvimos ayer, también me acordaba y por ahí escuchando al resto de que por ahí no se siente tan seguro estando tan en silencio o cuando tiene que hacer los movimientos lentos que cuestan al principio. Y recordaba también esto, ¿no? De querer empezar todo rápido y no, y tener que bajar esas revoluciones que la mente baja 200 cambios, te digo. Sí, es tremendo eso, muy bueno, muy bueno. Qué bueno. Sí, ¿Y lo has sí, podido sí. aplicar en tu vida, más allá de que decís, de vez en cuando haces algún ejercicio en tu casa? Pero a lo que hoy es esa calma que se siente por ahí cuando se empieza a hacer chikungunya, que va, ¿no? Digamos, como Sí, en algún aspecto más, no sé si laboral o social, de decir, poder aplicar algo de esa calma o de esa actitud en alguna cuestión cotidiana o no sí, tanto. no, sí, totalmente. Te diría que me cambió la actitud, justamente, o sea, al bajar todas esas revoluciones, porque te digo, hoy, bueno, con los acontecimientos globales, la vida en general, cosas que pasan, que todo el mundo tiene problemas, yo hoy, en la situación que estoy, estaría trepando las paredes, matando a alguien, no sé, tremendo. Y me noto súper calma, o sea, muy tranquila. Sí, cada tanto tengo alguna cosa que por ahí, pero no, la verdad es que muy, muy calma. Yo soy una persona dentro, era una persona más como medio enojona y noté muchísimo la calma y el cambio, impresionante. Mm. Bueno, Incluso en esos seminarios que había tomado antes, había aprendido algunos ejercicios para hacer también para la ira y demás, y en otros cursos de emociones, que yo trabajo mucho con ese tema, siempre tenía que estar constantemente haciendo ejercicios para liberar. Y vos sabés que ahora no, te diría casi con una clase semanal, estoy bárbara. Ujú. qué bueno. Una Sí, dosis por sí, sí, semana. sí, Sí. sí. Bueno, por eso extrañé un montón cuando te fuiste en febrero. Ahí tuve que Ah, empezar a practicar. Pero sí, o sea, me sorprende eso, que una vez por semana de práctica y es como callamos al monito y quedó tranquilo. Sí, sí. sí, sí, sucede. A mí me pasaba cuando empecé a tomar las clases de yoga, de que venía de ese trabajo estresante, iba una Sí. vez por semana y al principio. Y también lo notaba un montón de decir, wow, Ujú, practicar una hora y pico por semana y ya el cambio es como muy notable, es decir, y ahí también era cuando empecé a pensar, si esto lo incorporo más en mi vida, probablemente ujú. el resultado sea diferente. Pero bueno, lo bueno es que, como decía anteriormente, Qigong, Tai Chi, Yoga, como están del lado del bien también, muchas veces hay cosas que no hace falta explicarlas. Tomá la clase y fíjate cómo te resulta, ¿no? Tomá Sí. una o dos clases, a veces es poco también, una o dos. Por lo menos un mes. De Mm. decir, bueno, tomás 4 clases si es una vez por semana, y ahí te vas a dar cuenta si te gusta o no, por lo menos, ¿no? Sí. En una clase te das cuenta si te hace bien o si no notas un cambio. En dos lo notas un poquito más, y en un mes te das cuenta si querés seguir o no querés seguir más. Pero sí tiene como un efecto relativamente rápido, en ese Ujú. sentido, de que produce bienestar rápido. Sí. Sí, Sí. sí. Sí, cuando empecé también estaba en un trabajo con muchos temas, muy estresante, y incluso a veces no cortaba a las 6 el resto de los días. Y mi clase de chico era a las 6. Y me acuerdo un día que llegué tarde, fue 6:05, una cosa así, dije, no, yo me voy a la clase. Tac, corté todo y me fui, pero me cambiaba la vida, o sea, y ahora sigue siendo así. Qué Así bueno. que, sí, sí, muy contenta aparte. Sí, la verdad es que a mí personalmente también me cambió la vida hasta ahora y eso que, de nuevo, no llevo tanto. Muy bien. Y después, bueno, sí pasa esto, ¿no? Lo que comentan de que te tiemblan las piernas, yo digo que eso
probablemente a mí me siga pasando porque al principio estaba prácticamente parada, no podía bajar, bueno, de a poquito ir bajando, también hace que uno como que aumente ese nivel de fuerza, y bueno, te siguen temblando las piernas igual, pero vas mejorando, sí, 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 sí. sí, Esa es la típica postura de Qigong, sí. con las, digamos, todo el cuerpo tiene que estar relajado Mm, y el peso corporal excedente que por ahí se acumula mucho en los hombros, en el cuello y en el rostro, inclusive en la lengua, en los ojos, en la espalda, eso tiene sí. que empezar como a decantar hacia abajo. Y esa fuerza excedente la tienen que sostener las piernas. Entonces Ujú, en Qigong, claro, por eso están siempre las rodillas relajadas, las caderas y los tobillos también. Y claro, en las primeras clases, esto que vos escuchás de las compañeras, que hay algunas que son nuevas, las que sí. dicen eso, están sintiendo esas nuevas experiencias con su cuerpo y con su mente. Y claro, uno cuando ve a alguien hacer Qigong o Tai Chi y no sabe, dice, qué lindo, me encantaría poder hacer esto. Y ahí es cuando Mm, tomás la decisión de anotarte, ¿no? Y cuando lo empezás a practicar, empezás a sentir todo eso que ni lo habías pensado que se sentía así. Sí, al principio se sí. siente incómodo. Ujú, Si uno no está acostumbrado al movimiento, inclusive si estás acostumbrado al movimiento y tenés fuerza en las piernas sobre todo, tal vez te resulte un poco incómodo, no por una falta de fuerza, sino por el tipo de fuerza que hay que hacer, la cualidad en sí. sí misma, de cómo se expresa. Ujú. Eh, A mí a pero veces me da un poquito de risa, pobres las compañeras, pero es parte del aprendizaje. sí, por eso, viste que yo Sí. digo que la paciencia es mucho, muy importante. Mm, Y lo que muchas veces se presenta en situaciones así incómodas, o como sea en las clases, que las compañeras nuevas comentan, hacen preguntas y demás, un personaje que puede llegar a aparecer dando vueltas cuando uno está practicando es eh, frustración. mm, Sí, anda frustración dando vueltas por ahí en la misma habitación que estás vos. sí, Entonces, está todo bien sí. con frustración. Y es Mm, parte también, le damos la bienvenida, gracias por estar. Pero como que no suma mucho a lo que hacemos nosotros. Entonces, como paciencia está en la misma sala, buscamos conectar un poco más con paciencia, mm, porque paciencia te va a dar como cierta fortaleza a poder continuar y a saber de que si no te sale hoy, te va a salir mañana, ¿viste? A sí. veces eso también cuesta mucho entenderlo, de que si no te sale hoy, bueno, te sale mañana, te sale pasado, te va a salir la semana que viene, o el mes que viene, o el año que viene, o dentro de 3 años, pero hay que seguir practicando y eso es todo. Ujú, Em, yo ayer comentaba en una clase, creo que en esta misma que estás hablando vos, la de ayer. Yo cuando practico y aprendo, practico porque me gusta y sí. porque lo que hago siento que me hace bien, me hace bien de hecho, y lo noto. No practico porque quiero ser el número uno, o quiero ser el mejor, o quiero hacerlo bien, quiero que me salga perfecto. No practico porque me gusta. Mm, Claro, como me gusta mucho, practico mucho, lo cual eso da el resultado de que cuando vos ves el movimiento se ve de tal manera, por ejemplo. Pero no estoy pensando en que tiene que ser el wow, de que lo tengo que hacer y me tienen que dar una medalla por lo que hago. ujú, No, y muchas veces pasa mm, eso de, de gente de que piensa que tiene que ser la número uno, tiene que ser la mejor. Entonces, claro, ahí la frustración claro. llega por un puesto, te pasa por arriba, ¿viste? Entonces, hay que disfrutarlo. El disfrute es mucho, muy importante y muchas veces en este tipo de disciplinas que tienen como, justamente la palabra es mucha disciplina, mucha rigurosidad en cierto sentido, Mm, a veces no se habla del disfrute mucho. Sí se dice que uno se siente bien, de que se siente más calmo y demás, pero inclusive en la incomodidad existe la posibilidad de disfrutar las cosas.
no solo en la clase de Qigong, en la vida cotidiana también. Sí. Cuando se presenta alguna situación adversa, existe la posibilidad de que por lo menos se disfrute un poquito en cierto aspecto, ¿no? Y siempre en situaciones adversas también existe la posibilidad de seguir aprendiendo. Entonces, claro, en una clase de Qigong muchas veces puede llegar a haber situaciones incómodas o adversas, y así Ujú, todo existe la posibilidad de aprender, y creo que importa mucho la actitud con la que uno encara la cosa. Ahí está como la clave, con la actitud, ¿viste? Así que bueno, mi recomendación es que para vos, que tomas clases conmigo, y para, bueno, ujú. después todos los que lo escuchen, que busquen disfrutarlo. Y Sí, eso es todo. Eh, sí. ah, sí, también dentro de ese disfrute poder hacerlo lo mejor posible, que Mm, depende del día, también va a variar mucho eso. Va a haber días que vas sí. a tener más ganas y va a haber días que no tenés tantas ganas. Ujú, Pero el hecho de poder hacerlo lo mejor posible también hace que el efecto en la práctica se modifique, puedas llegar más lejos, que se siente diferente también, no se ujú. siente igual, el darlo todo, sin exagerar, sin Sí, ir al extremo, sin el yin delicado teniendo, balance. sí, teniendo presente yin y yang. No Ujú, mucho, no poco, pero es una sí. cuestión como de inteligencia eso, de darte cuenta cuando te estás pasando y darte cuenta cuando no estás haciendo nada también. Ujú. Pero vos sabés que no es tan simple también, por esto de, por lo menos en mi caso, no fue simple ir aprendiendo sobre el cuerpo, porque me viene a la mente en esto que contabas de disfrutar, ¿no? A veces uno está ahí en la posición y vos decís, bueno, disfruten, y estás como, ay, no veo la hora que se termine. Este, y a la vez estaba pensando, digo, muchas veces, bueno, no sé, hace unos 20, 30 años me preguntaban, me di cuenta lo totalmente desconectada que estaba del cuerpo, que recuerdo una vez estaba en un trabajo, también muy tenso, siempre los trabajos muy, un poco por mi actitud, creo también mucho, te influía eso, ¿no? Y yo estaba en un trabajo y me dice un compañero, ¿estás bien? Y yo le digo, sí, estoy re bien. Y después le digo a una compañera, che, me preguntó este compañero si estaba bien. Me dice, porque se te nota súper tensa. Y vos sabés que yo no me daba cuenta. Me dice, estás así. Me dice, y yo ni siquiera me daba cuenta de eso, de cómo estaba mi cuerpo, cómo estaba mi expresión, mis músculos tensados en la cara, por ejemplo. Yo ni idea tenía, estaba totalmente desconectada. Entonces también nos pasa que a veces cuando decimos, bueno, vamos a tratar de tener un balance, qué sé yo, no sabemos cuál es ese balance. No, Sí, por es lo menos te cierto. digo por experiencia propia, ¿no? Sí, a mí Sí. me ha pasado también, Ujú, hasta que llegó el día ese que quise mover el cuello y dije, no, acá algo claro. pasa. Mm, Que ya antes me venía pasando, pero no podía mover el cuello y al otro día se me pasaba, por ejemplo, ¿no? Y así un par de veces, hasta que ujú, pasaron 2 días y no podía, pasaron 3, no podía, y ahí me cayó la ficha. Decir, bueno, ujú, me tengo que hacer cargo, o tengo que prestar más atención, me tengo que prestar más atención, ¿no? Porque el cuerpo, sí. eh, uno es cuerpo, si bien uno no es el cuerpo nada más, es más cosas que el cuerpo también es uno, ¿no? Mm, Entonces, sí, a veces sucede que uno no se da cuenta, inclusive teniendo experiencia en el movimiento o en prácticas, que a veces no te das cuenta. claro. Em, sí, sí, me parece que la manera de desarrollarlo es exponerse a la práctica también, de Mm, practicar, practicar y ir conectando con eso, que al principio sí es incómodo y duele y demás hasta que se va acomodando, pero tampoco es algo así como del otro mundo, ¿viste? Poder mm, conectar con esos momentos. En las clases a veces hago un mismo chiste, no sé si en tus clases lo he hecho alguna vez, no me acuerdo, porque de vez en mm, cuando lo digo, que lo que hacemos nosotros no es nada del otro mundo en realidad. No mm, es como mandar una nave espacial a la luna, ¿viste? mm, Entonces, es mover el cuerpo de determinada manera y respirar. Y listo. Ya está. Bueno, es sí. fácil decirlo, ¿no? Después lo querés hacer y decís, no, pará, hay que estar muy concentrado, hay que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Mm,
y demás. Pero todos tenemos experiencia en el cuerpo igual, Sí. porque estamos en el cuerpo desde que nacemos. Ujú. Entonces todos tenemos experiencia en el cuerpo y en el movimiento en sí mismo. Después está cada arte con su tipo de movimiento en particular, ¿no? Pero entonces entender de que si bien vos decís, a veces no nos damos cuenta de lo que nos pasa. Sí, no nos damos cuenta porque estamos pensando en cosas que no hay que pensar en realidad. Ujú. Entonces hay que pensar en lo que hay que pensar y hay que evitar pensar en lo que no hay que pensar. Muy Y filosofía claro, oriental, ¿no? claro, sí, sí, sí. Que para la Exacto. mente es como se te Claro, es como fría algo ahí. Sí, se te cocina el cerebro, sí, ahí sí, en la sartén, ¿viste? sí, Eh, pero bueno, lo escuchás una vez y decís, claro, sí es filosofía, y nos reímos, ¿no? Suena gracioso un poco, pero por otro lado, podés decir, ah, sí, sí, es es verdad. verdad, sí, sí, sí. Sí, hay que escucharlo más seguido. Ujú. Inclusive, bueno, como queda grabado esto, o te lo puedes anotar. Esto con el pensar y con el hacer. Hay que hacer lo que hay que hacer y hay que evitar hacer lo que no hay que hacer. Entonces ahí uno se va acercando al Ujú. camino de uno también. Y escucharlo otra vez, escucharlo otra vez, escucharlo otra vez, escucharlo otra vez, porque muchas veces sucede que esas palabras uno las entiende o las frases las entendés, intelectualmente las entendés, ¿no? Sí. Porque tampoco es no es un acertijo, no es un acertijo. Mm. Está expresado, está a la vista. Pero lo que cuesta mucho es integrarlo, Claro. de hacer de que la frase y la persona estén juntas. Lo que sucede al principio es que ahora lo escuchaste por primera vez y la persona está acá y la frase está acá. Mm. Están separados. Hay que exponerse a la práctica y a la enseñanza y repetir, repetir, repetir para que sea coherente la persona con eso, de que la persona está haciendo lo que tiene que hacer y evita hacer lo que no tiene que hacer. Mm. Entonces tiene que ver también con una manera de vivir eso. Sí. Ex- Excede la clase de Qigong. Eso Ujú. está en todo el día. Sí. A mí a veces también me gusta decir, ahora que los celulares tienen, va, creo que la mayoría los tienen, hay un botón que dice salud digital o algo así. Entonces apretas ahí, Ah, o depende del celu, no yo sé tengo cómo uno lo viejo, dirá. así que no. Ah, No sabía, mira. bueno, y apretas ahí y te dice cuánto tiempo estuviste con la pantalla prendida, cuánto tiempo estuviste en las aplicaciones, cuántas veces lo prendiste, lo apagaste, cuántas veces Mm. tocaste con el dedo y demás. Y a veces yo le digo a los Mira. alumnos, fíjense cuánto tiempo estuvieron con el celu y después me cuentan. Y Ujú. algunos vienen con una cara de, uff, no. Claro, esto que decías Claro. vos, no me da cuenta del cuerpo, de tal cosa. Y Sí. esto de ver en el número, decir, wow, Ujú. no me daba cuenta. Claro, porque Sí. hay que hacer lo que hay que hacer y hay que evitar hacer lo que no hay que hacer. Claro. Sí, sí, sí. Un Sí. ratito está bien, 6, 8 horas por día ya es un montón. Ujú. Sí. Y bueno, y sucede eso, sucede que a veces uno trabaja de más. Yo en mi caso no estoy tanto con el celular, pero estoy con la computadora, entonces bueno, es más o menos lo mismo. En definitiva, estás la atención en algo externo todo el tiempo. Mm. Sí, la compu agota mucho el hígado, según la medicina tradicional china, el- Ah, mira, los claro, los órganos ojos. de los sentidos, de la Ujú. oreja está conectado con el riñón, el oído, Ujú. la lengua con el corazón, la piel con los pulmones y el ojo con el Sí. hígado. Entonces, Ujú. vos que decías lo de la furia o de la ira, del enojo hace un ratito, Sí. bueno, el estar expuesto a la luz de las pantallas Mm. agota esa energía, la que regula esa emoción. Ujú. Sí, sí, sí. Y bueno, justamente con la pandemia se deterioró bastante mi hígado, que era también por lo que estaba en tratamiento. Sí, sí. Y es verdad, ahora que lo pienso por ahí, los niños.
¿Viste? Cuando les dan el celular y, por ejemplo, mi sobrino me decía a mi hermana, bueno, le doy el celular un ratito, pero después se lo saco porque se pone un poco agresivo. Así que Ah, puede ser por ahí entonces. O sea, debe ser por ahí. sí. Y en esto que mencionamos de filosofía oriental, vos, tengo entendido, seguís tomando clases con profes. ¿Se habla algo de filosofía dentro de las clases o es realmente práctica, digamos, ejercicios? Esto por curiosidad propia, ¿no? Sí, 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 sí. Generalmente en las clases que he tomado yo he tomado clases con gente que ha ido a China Mm, y ha estado un par de meses y ha vuelto. Y que cada tanto iban y venían. Y he tomado clases con gente que va todos los años, van y vienen. Y he tomado clases con gente de que no ha ido nunca. Y hace un año y medio, dos, que tomo clases con un profesor que es chino. ujú, Y generalmente en las clases tradicionales, de esto dentro del ámbito tradicional, no se habla tanto de filosofía expresamente, ujú, sino que es algo como que está en el aire, está implícito eso, como que se van demostrando las cosas con las actitudes, con la manera de ujú. actuar y con la manera de transmitirlo. Pero no es que un tipo que vas a tener al señor Miyagi de Karate Kid ahí sentado y te va a revelar la verdad. Y, por lo menos eso no lo he vivido yo, Ujú, no tuve esa experiencia. ujú, Y de por ahí frases, como esta que te dije recién, de que cada tanto la largan, ¿viste? ujú. Pero no es algo que sea moneda corriente, no es así tan explícito. Claro. Se le pone mucho más énfasis a la práctica. Y que de hecho, como esa energía está en el aire de esta filosofía, el hecho de estar practicando es como muy difícil de explicarlo también. Porque claro, como no es explícito, pero siente eso en el Ujú, aire, ¿no? Esa sabiduría y está a través de la transmisión, no explícita, sino de los movimientos y demás, y de cierta disciplina, el respeto, la confianza, los valores que están, pero que no se explican, están, ujú. se van dando. Así que bueno, esa es la respuesta que te puedo dar. Claro. Sí, es como que más bien lo vivís en vez de recibir la información expresa, digamos, o oral. Sí, Claro, lo no es que vivís. Ujú. te sentás y ahí está el pizarrón y te escriben lo que yo te Claro, acabo de decir, así un sí. montón en el pizarrón. No, Ujú, se va dando así en el aula. ujú, Y tampoco es algo que el maestro o el profesor que esté dando la clase, ya bueno, paren, que voy a decir algo importante, tomen nota, y lo dice. No, lo dice mientras que estás hablando de cualquier cosa. ujú. Y si lo agarras, si se te pasa, te lo perdiste. Claro. Es algo como que se va dando así naturalmente, Ujú. por lo Sí, menos en mi experiencia. sí, sí. Sí, me viene mucho a la mente esto de en distintas clases, cuando uno toma un workshop, viste, tenés a veces gente que te dice, pará, que lo voy a anotar a ver lo que dijiste. Y bueno, yo al principio también era así, hace muchos años, y después con el tiempo me fui dando cuenta, dije, bueno, lo que agarro será porque lo tengo que agarrar en el momento y lo que no, fluirá y en algún otro momento me caerá la ficha o me acordaré o lo que sea, ¿no? Pero es como esa necesidad de, me lo voy a anotar y lo voy a tener ahí que nunca lo voy a ver. Claro, sí, pasa un montón eso. Sí. Igual yo pienso que si vos lo escuchaste Mm. y si digamos, eso que escuchaste te llamó mucho la atención, no es necesario que lo anotes, lo vas a poder retener. Sí. Por ahí cuando termina la clase o el workshop, lo podés anotar como para terminar de fijarlo y que no se te escape. Pero ahí en el momento, por lo menos a mí en las clases, me resulta contraproducente anotar cosas. Ujú, sí. Porque, claro, dejo de prestar, mientras que sigue hablando, estoy
prestando atención a lo que estoy anotando y me voy perdiendo todo lo que va diciendo. Y en ese sentido, bueno, comparto como vos. Si lo agarro, y si se me pasa, se me pasa. Total, sigo pensando lo mismo, como yo vengo a la clase como alumno, vengo a la clase porque me gusta, bueno, voy a seguir viniendo, no sé, capaz que en algún otro día lo repito y va a decir otra cosa. ¿Viste? Ujú. Yo como que me quito a mí mismo cierta rigurosidad en eso. Ser como más natural, más espontáneo, Sí, y ya. sí, Si no, como que se busca mucho la perfección a través de la acumulación de información. De que sí. también a veces se piensa que por tener mucha información vas a ser buena persona, por ejemplo. No, nada que Ujú, ver. No ujú, tiene nada, no tiene nada que ver. Así sí, que, bueno, sí, así viene siendo la transmisión de la información. perfecto. Sí, y me viene mucho a la mente, bueno, justo en lo que mencionabas, lo relaciono con las fotos, ¿no? Las fotos que sacamos foto todo, todo, todo. Y también viene mucho mi curiosidad aún más, porque yo estuve viviendo un tiempito en Asia, entonces como que observé algunas cosas muy diferentes a cómo era mi cabeza en ese momento acá. Y algo que vi, por ejemplo, que todo el mundo me decía, ay, pero ¿por qué no subís tantas fotos de los lugares en que estás? Sí, y para mí había subido muchísimas, ¿no? Y me di cuenta en un momento, en uno de los viajes, que fui a lugares preciosos y veía al resto de la gente. A veces uno observando también se da cuenta cómo está actuando uno. Que pasaban, viste, como, bueno, tenemos 5 minutos para ver este lugar divino y iban con las camaritas, tiqui, 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 dieron la vuelta a un lugar que era un lago en medio de como de una especie de, como un lago hundido, una cosa así hermosa, y veía tiqui, 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 dieron toda la vuelta así, tac, tac, se fueron al auto y a otra cosa. Y yo dije, wow, te estás perdiendo de vivir el momento, de vivir la situación y de ver ahí lo que tenés al frente, que después en la foto lo ves y es horrible, no se ve bien, nada que ver con lo que estabas teniendo ahí, ¿no? Pero te digo, literal, muchísima gente con la cámara, tac, 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 y me voy, sin mirar, sin observar, sin vivir la experiencia. Eso también Sí, me cambió un poco la cabeza en ese sentido. Em, y creo que por ahí, bueno, cada uno tiene que experimentarlo, supongo, para poder darse cuenta o no, o simplemente con escuchar estas palabras que estamos mencionando, por ahí ya les puede servir de experiencia para aprender y transformarlo, digamos, en su propia vida. Pero observaba eso, ¿no? De qué, como, yo por ahí lo llamo desconexión, no sé si es desconexión, como yo lo expreso, digamos. Pero te perdés de estar en una clase, en un workshop, en tu vida misma, eh, pensando en que tenés que subir la foto al Instagram, en que tenés que hacer tal cosa o tal otra, vivir para el afuera. Y claro. mm, A veces se vive se alimenta una imagen, mm, la imagen que vos querés que el otro vea de vos. Se le da mucha importancia en la época en la que estamos, a través de las sí, redes sociales más que nada, ¿no? Que las redes sociales modificaron red social, la real también, modificaron. ujú, Pues está todo conectado, ¿no? Se van comunicando entre sí. Entonces, bueno, depende de cada persona eso también. Vos decís, ahí me di claro, cuenta. Claro, yo no tengo mucho de eso en las redes sociales. De hecho, si vos entras a la de Reverdecer, muy cada tanto publico algo, mm, porque también es como medio contradictorio. A mí las redes sociales me encantan. Hay una parte que digo esto es wow. Lo que inventaron es wow. De tener tanto acceso a información, a conocer sí, cosas, a conocer personas y demás. Y por otro lado, hay algo que digo, acá hay algo que no está bueno dentro de todo esto. Está como el angelito bueno y el ajá, angelito malo, ¿viste? sí, el yin Así que el yang. malo, si el malo, digo, Sí, medio mm, picante el malo que está acá en las mm, redes sociales, ¿viste?
Entonces, yo por eso no publico muchas cosas, por una cuestión personal, nada más. Sí. Y mira, en una clase de Qigong con este profe chino, muchas veces en las clases presenciales, los alumnos piden grabar con el celular el ejercicio, Mm, para después verlo en la casa y practicarlo, ¿viste? Y tradicionalmente, dentro de un ámbito tradicional, no moderno, tradicionalmente, vos le decís eso al maestro y mm, la respuesta va a ser no, ¿viste? Pero ujú, bueno, hay gente que no lo sabe, entonces pregunta. Y en una clase que le pidieron grabar con el celular y dijo, no, no, grabar no, hizo gestos, dice, tiene que sacar foto, saca foto y queda acá. Mira, mira y ujú, saca foto. ujú. Sí, ¿viste? De esa manera lo expresó. O sea, Sí. sí, saca la foto y grabalo en tu mente, Ujú, que esa es la manera de aprender. claro. Si no, como hicieron hace, bueno, no sé cuándo se inventó el celular, pero no sé, ponerle 100 años. ¿Cómo hacían hace Mm, 100 años para aprender las cosas que no quedaba nada grabado, ni podía sacar? O hace mm, 200, o hace 500, o hace 1000 años. ¿Cómo se hacía para aprender cosas? Era ir y estar, sí. sentarse y estar expuesto a la enseñanza. Pero bueno, volviendo a las redes sociales, claro, hoy en día se busca aprender mirando un post. Ujú, ¿Viste? sí, ¿No? sí. Que por otro lado yo digo es genial porque, por ejemplo, volviendo ahí, me acuerdo que vos dijiste chikun, me fijé que era en Wikipedia. Y, o sea, está bueno tener esa información. Pero después Sí, sí, cuando uno quiere profundizar, o sea, tenés que ir a la fuente, digamos, a las bases y aprenderlo realmente. Con responsabilidad de decir, sí, esto me interesa y me meto y lo aprendo bien. Este, sí. Sí, así sí. como, digamos, como catálogo de cosas, Ujú, está bien como para conocer de qué se trata. sí, Pues si uno quiere profundizar, tiene que meterse un poco más. Muchas veces se pregunta qué es el Qigong, qué es el Tai Chi, y no lo hablamos es verdad. ahora. Si Sí, no lo querés hablamos. comentarlo, estamos a tiempo. Que era la razón principal y nos fuimos por las ramas mal. Muchas veces, claro, es difícil explicarlo en un minuto también, Claro. ¿viste? A mí me gusta decir, bueno, si querés saber, no sé, tenés 15 minutos, 20, no sé, nos tomamos unos mates y lo hablamos. Ujú, Pero también depende mucho de la predisposición de la persona. Y ahí te das cuenta si tiene ganas o si estaba aburrida y era curiosa y le da lo mismo saber que es chikung como le da lo mismo que saber, eh, no sé, dónde está Australia en el mapa. No sé, le da igual cualquier cosa. Lo que mm. quiere es como hablar o poner la atención en algo, distraerse. Así que, bueno, vemos que es el chikung, que es el tai chi. Sí, dale. Por favor. Sí, si no queda todo gasto. Claro, yo me imagino a la persona que está mirando la charla y dice, se ¿De tiene qué que están imaginar todo, hablando? porque sí, Claro, se sí, sí. tiene que imaginar todo. Eso pasa un montón. Eh, para mí hay dos maneras de saber qué es Shikuno Tai Chi, unas explicándolo y otras mostrándolo. Mm, Mostrándolo para la próxima, tal vez. dale. Eh, Ujú, porque tendría que alejar esto, ponerlo más allá, y ahora sí, estamos cómodos así, creo. Entonces, una manera fácil es como yendo al nombre. ¿Qué quiere decir Qigong? ¿O qué quiere decir Tai Chi? Superficialmente, porque esto da para un montón también. mm, Chi se lo traduce como energía. Chi. Los chinos le dicen chi a la energía. En la India se le dice prana a la misma energía. ujú, Pues, claro, hay muchos tipos de chi y es difícil decir qué energía. Claro, está la electricidad, el calor, hay un montón de energía. Pero se entiende por chi a una energía que mueve al resto de las energías. Es la energía que sostiene a todas las energías. Es como la energía primordial. Sin chi no están las otras. Con mm, chi están todas.
Entonces también se puede ver esto en una persona. Cuando una persona está así como muy alegre, que se mueve así como muy rápido y tiene movimientos así muy bruscos y demás, que camina rápido, que habla fuerte, Mm, bueno, puede decir, ah, tiene mucho chi, esa persona tiene mucho chi. Y cuando la persona está como más callada, más con una, con un cuerpo más, sí, más, tiene poco chi, ujú, se dice también. Entonces, es algo que es concreto, pero al mismo tiempo no es tan concreto, es como medio abstracto, depende de la situación, tiene determinado significado. A mí me costó un montón al principio entenderlo, y ahora me resulta como más fácil también. Entonces, chi es energía, volviendo. Kung se lo traduce como trabajo, pero no un trabajo de ir a la oficina, por ejemplo, o de, ujú, sí, no ujú, sé, estar en una fábrica o no sé, algo mm, así. Se lo traduce como trabajo, algo que requiera disciplina, constancia, esfuerzo, perseverancia, atención, ujú. estar ahí sostenido en el tiempo. Te voy a hacer una pregunta que capaz que me vas a matar, pero pues yo vengo más de la gestión, del management, eso sería como una especie de manejo del chi, manejo de la energía, ¿podría ser? ¿O no? Sí, puede ser, sí, Mm, sí, 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 sí. Ahí vamos, sí. Entonces, el Kung hace referencia a eso, de que requiere técnica, requiere esfuerzo, mm, disciplina, trabajo sostenido en el tiempo, no en un día, que tomaste una clase en un día, no sostenido un mes, sostenido durante toda la vida. claro. Porque claro, vos decís, tiene que ver con el manejo de la energía. O manejo se usa esa palabra dentro del ámbito, manejo de Mm, la energía. Por ahí la palabra que vos decís, de que tal vez no iría tanto, sería como gestión de la energía, ¿no? ah, bien. Gestionar la energía. Claro, esa tal vez no iría tanto. Ujú, Manejo sí, manejar la energía. Gestionarla sería más en el ámbito empresarial o más sí. así Sí. de oficina. Entonces, ¿cómo hace el Qigong para manejar la energía, que es la energía vital, con diferentes técnicas? Ujú, Técnicas corporales, que son los ejercicios que uno puede ver cuando alguien está haciendo esos movimientos, claro, está moviendo el cuerpo de tal manera que busca mover la energía a través del cuerpo, que la energía chi se mueve en el cuerpo a través de los canales. En Occidente esto está más ligado, en Occidente no, a nivel mundial, en realidad, más con la medicina tradicional china. El Qigong y la medicina tradicional china ahí hacen equipo, no son lo mismo, ujú, pero comparten, se sientan en la misma mesa. Entonces, cuando uno va haciendo los movimientos, el chi se va moviendo por esos canales. Así como el sistema circulatorio, el sistema nervioso se mueve por sus canales, el chi se mueve por los suyos también. Están todos conectados ujú, igual. sí. Y entonces lo que va a buscar el Qigong con esos ejercicios es poder darle atención a lo que ellos llaman los tres tesoros, Zambao. El cuerpo, la energía y la mente. Entonces Ujú, Qigong busca, digamos, como regular, estabilizar, normalizar y bueno, cualquier palabra parecida que se te ocurra, sinónimos, el cuerpo, mente y energía barra respiración ujú, a través de diferentes técnicas. Entonces, claro, ¿por qué es el Kung de sostenido en el tiempo? Porque mente, energía y cuerpo tienen que estar bien durante toda la vida. Por eso es para toda la vida, sostenido en el tiempo. claro. Entonces, la recomendación sería practicar todos los días, así como, no sé,
te alimentás todos los días, o tomás un poquito de sol todos los días, o caminás un poquito todos los días, o te bañás todos los días, ¿por qué no prestarías atención a tu energía vital todos los días? Siendo que es lo que te permite mantenerte en el mundo, el cuerpo, digamos como el vehículo, Ujú. la mente a través de los pensamientos, pensar bien, aprender a pensar bien con claridad, y la respiración, que es lo que une el cuerpo y la mente. Ahí entra como la energía. Entonces, así, simplificado, ¿no? Eso podemos decir que es Sí. Qigong. Podríamos mostrar cómo se mueve el Qigong, pero bueno, ponen ahí en YouTube Qigong y vas a ver. Hay que Ujú. tener cuidado también con lo que se ve, porque hay cosas que están bien y cosas que no están tan bien. Y Pero como Tai para un Chi, ejemplo. Mm. ¿cómo? Como para un Claro, simple como ejemplo un lo pueden ver. ejemplo. Ujú. Sí, sí, como para decir, esto es. Claro, Ujú. porque por ahí te imaginas a alguien saltando y dando vueltas en el aire, y no, no Claro, es no. eso. No, 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 justo eso no. Y Tai Chi, en realidad, Tai Chi es esto. Ujú. Sí. Que nosotros por ahí le decimos yin y yang, el símbolo de Ujú. yin y yang. Está bien dicho, sí, está bien. Sí. Pero eso sería como el apodo. El nombre propio, que vos lo ves en el documento, dice Tai Chi, no dice yin Ujú. y yang. Ujú. Entonces eso es Tai Chi. Pero la práctica que se conoce como Tai Chi está simplificado el nombre en realidad. Es Tai Chi Chuan, Mm. nombre completo. Tai Chi Chuan, o mejor dicho, Tai Chi, esto que se ve en el símbolo, se lo traduce como el uno supremo. Que dice, uff, El Tao. Ujú. claro, ¿qué será el uno supremo, no? El Tao, claro, esto es un concepto taoísta. Sí. Y hay una frase muy conocida que dice que el Tao que se puede nombrar no es el verdadero Tao. Ujú. Entonces, siga, no lo vamos a poder resolver en esta charla, cara. Hay que Sí. pensarlo un montón, ¿viste? Hay que pensarlo, porque es algo que parecería ser que hay una inteligencia que ordena todas las cosas, Mm. eh, que nos ordena a nosotros como seres humanos, la energía femenina, masculina, etcétera, que ordena el mundo de los insectos, el mundo de los hongos, el mundo de las plantas, el mundo de los planetas, el mundo de las galaxias, todo eso. Entonces, claro, decís, ¿qué es eso? Y no se puede nombrar, no sabes, no sé, es Mm. un misterio. Pero sí se puede llegar, esto a través de la contemplación, ¿no? A darte cuenta de que está. Entonces, claro, no se puede nombrar, no se puede describir. Cuando se busca describir, te alejas en realidad de eso, porque es algo que todavía no se han inventado palabras para describirlo, ¿no? La palabra no lo explica todo. Eso también es algo importante, que nos quedó fuera de la primera parte. La palabra no lo explica todo. Sí. Eh, entonces, eso es Tai Chi. Después está Chuan. Tai Chi Chuan. Chuan quiere decir puño, Mm. o boxeo. Entonces, dentro de este ámbito, cuando aparece el ideograma o el carácter de Chuan, que hace la expresión del puño, del boxeo, se está dando a entender de que es un arte marcial. O que es boxeo, sí, boxeo chino. Cuando se habla Ujú. de boxeo chino, se habla de arte marcial chino, que en Occidente se lo conoce como Kung Fu. Sí. Entonces, Tai Chi Chuan se lo traduce como el boxeo supremo. Eso Ah. es, sí. Ujú. Entonces, acá pasa algo Claro. que yo siempre digo lo mismo también, me resulta muy llamativo. Claro, vos vas caminando por la calle y ves un lugar que dice Tai Chi. Y dices, qué lindo. Y ves el símbolo, ¿viste? Y ves gente Ujú. adentro haciendo Tai Chi. Y dices, me voy a anotar en la clase de Tai Chi. Ujú. Listo, vas y te anotás. Pero imagínate si pasas por la calle y ves
el local dice el boxeo supremo. ¿Cómo sería tu actitud? Yo seguiría caminando, no, Ujú. no Sí, entraría a ver no qué está vende. pasando ahí. Sí, sí, sí. Entonces, Sí. eh, bueno, por esa razón también se ha suprimido el Chuan por la parte del boxeo, pero el hecho de que se practique el arte marcial Tai Chi o Tai Chi Chuan no significa de que vayas a hacer una, o que te guste pelear, o que seas una persona violenta, o que te guste la agresividad. De hecho, el Tai Chi tal vez sea el arte marcial más practicado a nivel mundial, el más Claro. famoso. Ujú. Y todas las, si fuera cierto que practicar arte marcial tiene que ver con la violencia, todos los que practican Tai Chi se estarían peleando por la calle. Ujú. ¿No? Y generalmente lo que suele suceder, hay excepciones, ¿no? No solo con Tai Chi, con cualquier arte marcial, karate, taekwondo, que son como los más conocidos también. Generalmente el que practica arte marcial no se pelea, la evita la pelea. Porque Sí. claro, está en el ADN del arte marcial, de evitar la pelea. De hecho, claro, en Occidente se lo conoce como Kung Fu, pero en China Wushu que es arte marcial. Sí, Wushu. Y los caracteres, igual hoy modernamente Wushu es como arte marcial deportivo, Mm. para ganar medallas y más, pero tradicionalmente Wushu es arte marcial. Entonces, los caracteres de Wushu, que son dos, uno lo que quiere decir es parar, y el otro carácter es lanza. Entonces, Ujú. lo que quiere decir eso es parar lanza, lo cual se lo interpreta como parar un ataque, Ujú. no ir a atacar. Es lo que viene pararlo. Claro, ¿cómo se va a parar? Haciendo alguna técnica y esa técnica de defensa va a devenir en un ataque. O sea, no hay que ser tan tonto de Claro. cubrirse y en algún momento hay que aprender a resolverlo eso. Entonces, Tai Chi, Está volviendo, más del lado de la defensa, digamos, más que la agresión. sí, de la defensa con inteligencia, Sí. no inteligencia salvaje, Ujú. con inteligencia y con atención, con discernimiento, con saber cuándo hay que hacerlo y cuándo no. Ujú. Entonces, Tai Chi es un arte marcial que es muy parecido al Qigong en algunos sentidos, porque de hecho los movimientos se ven similares. De hecho, en la clase de ayer, Caro, hicimos Tai Chi, no sé si te diste Sí, cuenta. sí, sí, sí. Bueno, Ujú. sí, sí, eso fue Sí. tenía ganas de hacer Tai Chi, bueno, en la clase de Ujú. Qigong hicimos Tai Sí. Chi. Que es similar, pero es similar en la manera de expresarlo, que es a través de movimientos lentos, suavecitos, con calma y demás. Ujú. Lo que cambia son las técnicas y los movimientos, que son todos movimientos de defensa. Por Cuando la eso las mano manos pasa se así, me cruzaron. Sí, eso mismo. Si la mano pasa así, está bloqueando, ujú. algo que viene lo bloquea, y Claro. si va una palma para adelante es porque está golpeando. Ujú. Que al principio también es muy difícil de entenderlo eso si uno no está en el mundo del arte marcial. A mí me costó un montón porque yo venía de hacer yoga. Y lo que tiene de particular, como para poder interpretar y ver a alguien, y decís, ¿qué está haciendo? ¿Tai Chi o está haciendo Qigong? No sé porque son parecidos los movimientos. Bueno, la manera más rápida de darse cuenta es que generalmente el Qigong se hace en el lugar. El Tai Chi se mueve un poco más. Claro, se mueve porque tiene que esquivar un golpe o tiene que acercarse Ujú. para atacar, se tiene que desplazar en el espacio. Sí. El arte marcial mueve las piernas para alejarse o para acercarse o para correrse a un lado y más. Qigong no tiene que estar pensando en mover las piernas que te vienen a golpear. Es otro el enfoque, está más concentrado en la respiración, en la calma, en el movimiento y demás. El Tai Chi también está concentrado en eso, pero expresando gestos de arte marcial del estilo Tai Chi Chuan. Claro. Sí, sí. Ujú. Entonces, volviendo a lo que hablábamos hace un ratito, decía, sí, hay gente que le gusta hacer
Qigong y hay gente que le aburre. Hay gente que le gusta hacer Tai Chi y hay gente que le resulta muy desafiante, ¿no? Claro, el Tai Chi es un poquito más complejo porque mueve más las piernas. Y el Ujú. hecho de que mueva más las piernas hace que la barrita de coordinación suba. Sí, Sí, ahí me sí, sí, sí. Mm. acá se te cruzan los cables, ¿viste? Se Sí, te sí, cruzan ayer a mí se me cruzó todo. y Sí. la computadora Ujú. se te empieza a calentar y te empieza a Sí. salir humito. Hasta que lo aprendes y ya empieza a bajar eso, y puedes Claro. disfrutar más. Generalmente el Qigong es más fácil y el efecto así como de bienestar es como más rápido. Y el Tai Chi es un poquito más complejo y ese efecto tarda un poco más en llegar. Ujú. A nivel general, después lo que yo siempre digo es, fíjate, ¿cómo te resulta la experiencia? Porque en todos es diferente. Sí. Mm. Entonces, bueno, ahí tenemos como brevemente explicado qué es el Qigong, qué es el Tai Chi. Sí. Para que, bueno, ya lo dejamos asentado a eso. Sí, sí, sí. Sí. Este, y vos sabés, bueno, y yendo más un poco a Tai Chi, una vez vi en una clase de Qigong, justo había uno de los alumnos con el profesor que, bueno, también venía del arte marcial y también hacía mucho Tai Chi. Y había uno de los alumnos que también en su práctica, digamos, diaria, él hacía artes marciales y en un momento se ponen como, o sea, a charlar un poco de cómo eran los ataques, qué sé yo, y con una compañera estábamos observando y vimos la velocidad que tenía, ¿no? Ya sea para frenar un golpe, y yo decía, era como casi ver Karate Kid, pero ahí, o sea, veías como el profesor, pero ni se movía, era tic, tic, y estaban haciendo como, ¿no? Como frenar, bloqueando y demás. Me impresionó muchísimo esa práctica y aparte lo vi en un momento, estaban, ponele a 1 metro cada uno del otro y yo no sé cómo hizo, para mí fue magia, el profesor hizo como ¡shuk! En un nanosegundo estaba al lado del chico, era increíble, yo dije, wow, qué impresionante lo que se puede hacer con años de práctica, que ya lleva como 30 años, ¿no? Em, Claro, es una Me habilidad la que sorprendió se busca en muchísimo. realidad. Ujú. Sí, se busca, tiene Sí. mucha técnica, y se busca desarrollar una habilidad que tiene que ver en ese caso con el Tai Chi o con el Kung Fu, en Mm. poder expresar un gesto marcial de defensa y de ataque con inteligencia y con el menor esfuerzo posible también. Sí. Y ahí es donde aparece la parte de Qigong, que el Tai Chi es una práctica de Qigong, porque Ujú. claro, cuando uno hace Tai Chi, está moviendo la energía con movimientos de arte marcial, del Ujú. estilo de Tai Chi. Entonces, esto que vos me decís, claro, qué rápido, wow, sí, es sorprendente la Sí. habilidad. El arte marcial y cualquier tipo de arte, de lo que puede llegar a ser el ser humano, Sí. ¿no? Decir, Ujú. bueno, uno elegirá, ¿no? En qué Con años de camino práctica, mandarse. bueno, con la práctica suficiente y demás. Pero te digo, a mí me sorprendió porque yo dije, como que fue mágico, como no sé, si como que estuviera Flash adelante tuyo y hizo así. Wow, dije, y no es una película, se lo estoy viendo. Impresionante. Claro. Ujú. De hecho, el Tai Chi, como arte marcial, si bien hoy en día se practica más como para la salud que como arte marcial, yo lo doy para la salud, pero explico el arte marcial porque si no, no lo entendés. Se tiene que ver como un arte marcial en realidad para poder entenderlo. Se practica lento, se empieza siendo lento como Qigong, pero en Mm. algún momento, en una instancia más avanzada, se tiene que empezar a expresar rápido, Claro. porque tiene que ser real eso que se va desarrollando con mucha paciencia, muchos años, de hacerlo Mm. lento y demás, de practicarlo con un compañero, decir, bueno, a ver, lance un puño y hacerlo rápido, o Ujú. desplazarse y moverse rápido, no porque vayas a pensar de que en algún momento te tengas que defender, sino porque estás haciendo algo que te gusta y ya. Que si en algún momento lo necesitas, lo vas a poder expresar. Pero es Ujú. contradictorio en ese punto también el arte marcial porque generalmente se aprenden técnicas de defensa para no tener que usarlas nunca. Ujú.
Eso es muy Bueno, llamativo también. esa contradicción es muy, muy oriental, ¿no? Sí, Sí, todo el tiempo, bueno, el Tai Chi, que es esta esfera, digamos, como decía, que contiene el yin yang, es justamente esa dualidad constante, ese juego, ¿no? Por lo poquito que sé de filosofía oriental. Es como, y cuando estás, por ejemplo, eh, en Asia, ves todo el tiempo las contradicciones, así que yo digo como, bueno, son contradicciones del ser humano y de la vida. Sí, es como, sí, como raro. Mm, tiene que ver con una manera de aprender a usar lo que hay. A nivel emocional, hay tranquilidad, hay mm, paz, hay amor, y al mismo tiempo, otro día puede llegar a haber intranquilidad, puede llegar a haber miedo, puede llegar a haber violencia, puede llegar a haber guerra. Entonces, generalmente, el aspecto del estar bien, del amor y paz, nos gusta mucho. mm. Ahí en el Namaste, Sí, etcétera. Pero el lado el otro, el de la violencia, el de la guerra, no nos gusta nada, no lo queremos ver. Entonces, como no lo queremos ver, mm, le apagamos la luz o lo tapamos con una cortina. Y cada vez que viene una cuota de eso, lo mandamos ahí atrás de las cortinas y eso se va acumulando, acumulando, acumulando y demás. Hasta que en un momento, ¡pum!, explota. Y eso pasa mucho a nivel social, mm. pasa cada vez más también, está un poco hecho adrede, según mi opinión. Y las artes marciales lo que hacen es eso, aprender a darle una dirección. Sí. Es como fuego el enojo, Ujú. pero el enojo real o la ira, de que explota. Claro, lo que explota ahí el fuego, imagínate vos prendés fuego a una hoja, no sabés para dónde va a ir el fuego, Sí, arranca para cualquier lado. sí. Bueno, la ira y el enojo es igual, arranca para cualquier lado. Entonces, esos puños que se tiran al aire, o esos gestos de arte marcial que en Tai Chi son lentos, suavecitos y en algún momento se hacen más fuertes, de alguna manera canalizan esa información traducida en incomodidad, violencia, estrés, Mm, frustración y demás, que eso se acomode, que salga con el puño, ¿no? Al aire, no a un sí. compañero. Entonces, regula la parte que está amor y paz, esa como que le das de comer siempre, y la parte de la violencia no le das de comer nunca. Bueno, le das de comer, la entendés, te pones en Ujú. contacto con eso para entender cómo funciona también. Entonces, por eso, como te decía hace un ratito, generalmente la gente que practica arte marcial no se pelea. Generalmente, hay excepciones, conozco Sí. excepciones, pero son menos de un 1%, un 1%, ponele. Ahí está la cuestión, de que Mm, hay que ponerlo porque es parte del juego y nosotros no lo inventamos, como todo lo que hay alrededor. Ya ujú. está el Tao ahí ordenándolo todo y es Sí, parte, hay que sí. reconciliarse con eso. Sí, un poco como esto que decías en un momento al principio, me gustó esa imagen que diste de estamos en la habitación, esta paciencia, esta frustración, o sea, como que están todas disponibles y nosotros vamos eligiendo cuál sacar o cuál usar o cuál. Y, y también, vos sabés que estaba escuchando justo hoy, escuchaba sobre emociones a Stanislao Batrach, que es un neurocientífico argentino, y él justamente contaba que cuando las emociones están, porque somos humanos y nos agarra bronca, nos agarra ira, tenemos, digamos, como dijiste, que las queremos esconder porque no están tan bien vistas socialmente, se nos van acumulando en el cuerpo, en algún órgano, en algún lado. O sea, también ya está, si bien esta tradición es china de hace miles de años, ya lo venían trabajando, ahora se explica científicamente con buenos estudios y demás. Pero todo eso que no expresas, toda esa bronca que uno dice, no, no voy a hacer lío, no voy a hablar, no voy a gritar, tiene que canalizarse en algún lado para que no te quede y no te enferme, justamente. Mm, Sí, hay una frase china que dice, el agua que no fluye se estanca y se pudre. ujú. Sí,
Claro, Incluso hasta me el gusta más esa taoísmo, explicación que la científica porque es hasta poética. claro, tiene Personalmente me eso, que gusta en más. realidad te está mostrando lo que se ve en la naturaleza, que lo que pasa en Ujú, la naturaleza nos pasa a nosotros también, porque somos parte del, del mismo videojuego, ujú, del mismo Tao. Se replican las fórmulas. Lo que está afuera está adentro también, lo que está arriba y abajo. ujú. Son como, haces zoom y se repite otra vez. Haces más zoom, se repite otra vez. Sí. Como así, si alguna vez te ha pasado de que una puerta durante mucho tiempo no la abriste y cuando la quisiste abrir se rompió la bisagra. A mí Ujú, me pasó una vez. O se oxida, se empieza a oxidar. sí. Bueno, con el cuerpo pasa igual. Ujú. En ese caso sería como, bueno, las articulaciones, ¿no? Se van como soldando. Con las Pensaba en emociones mis pasa lo mismo. rodillas, tanto tiempo de no poder caminar. Sí, ahora las estoy aceitando de nuevo. Ujú, Bien, bien, bien. Con las ujú, emociones pasa lo mismo. ujú. No es que desaparece mágicamente. Se dice que el chi o la energía no desaparece. Nunca se creó y nunca puede ser destruida. Tiene la capacidad sí de moverse y de transformarse. Mm, Entonces eso que no pudo ser expresado alguna vez y ha quedado por alguna emoción, se va a transformar en algo. ujú. Tal vez no, tal vez sí. Es probable que sí se transforme en otra cosa porque busca moverse. Sí. Si se busca mover porque estás viva, va a dejar de moverse cuando estés muerta. Y así todo estando Ujú. muerto se sigue moviendo, se transforma en otra cosa. Claro, sí. Ujú. Sí, sí, sí. Es muy interesante este mundo. Bueno, ahí nos fuimos a filosofar un poco, pero está bueno también hacerlo. Creo que es parte de entender cómo funciona todo. Sí. Em, Así que, bueno, no sé si querés comentar algo más. Yo me quedé como Eh, reflexionando. te quedaste pensando, sí. Sí, esas palabras hay que escucharlas más seguido también, ¿viste? Como te decía hace un ratito, Mm, porque las escuchás y las entendés generalmente. Las entendés, pero al ratito ya te las olvidaste. O mañana ya te lo olvidaste. El tema puede estar traducir eso en la vida cotidiana, sin esfuerzo. Al principio puede llegar a haber un esfuerzo en buscar conectar la palabra y lo que quiere decir con la acción o con el pensar. claro, Y en algún momento tiene que buscar ser expresado con naturalidad, porque el ser, la persona y el concepto en sí mismo ya están unidos. Y el ser y la persona expresa el gesto, no es que va a la memoria y busca recordar la oración y la dice. No, lo hace con las acciones que tiene en el día o la manera de comportarse con el resto de los seres humanos y demás. Entonces, más allá de la práctica, de la clase, todas estas cosas también se ven por fuera de la clase. sí. Por eso hay que prestar mucha atención. Mm, En la sí. clase y por fuera de la clase. Mm. Sí, 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 sí. Y observarse y observar también a los demás. Bueno, observar todo lo que va pasando. Yo creo que eso da mucha información. Eh, Así que obsérvense después de una clase de Qigong, a ver, o de Tai Chi, a ver cómo se sienten. sí, a Así. ver qué pasó. Ujú, sí, Generalmente puede cambiar algo, se siente algo diferente. Generalmente. No hay que buscarlo tampoco. Si lo mm, buscas, sentirte diferente, te vas a alejar más. claro. Sí. No hay que pensar mucho. Si se piensa mucho, se hace más difícil también. Mm, Se te recalienta la computadora, como en la clase de ayer que claro, sí, lo estás pensando un montón, ¿viste? Cuando se sí, piensa mucho, sí, sí, bueno, sí. pero tiene que haber un equilibrio también, porque, claro, como algunos movimientos son más complejos, hay que pensarlos más. Entonces, al principio sí hay como
cortocircuito, saltan algunas chispitas, ¿viste? Hasta que esa energía se va como regulando, se empieza como a suavizar. En la clase de Qigong en los vínculos humanos pasa igual, porque es todo lo mismo, Mm. la naturaleza, bueno, todo muy chino. Sí, sí, sí. Sí, sí, todo muy chino, es verdad. Este, bueno, quiero agradecerte. Ah, antes de agradecerte, igual gracias. Pero si querés comentar a dónde, más allá de que vamos a dejar los links a tus redes y no sé cuál es el medio que prefieras, si querés comentar a dónde te pueden encontrar, si hay videos tuyos si quieren ver y demás. Bueno, en las redes sociales, las tradicionales, ¿no? Está Facebook, Instagram, que en Facebook es Reverdecer, espacio holístico. Instagram es reverdecer, guión bajo, si mal no recuerdo, espacio holístico. Y allí si vas a Instagram y en el perfil hay un link que dice Linktree. Apretas ahí y te salen la página de Facebook, la de Instagram, YouTube también, que en Bien. el canal de YouTube hay algunos videos. Entonces Ujú. eso que hoy fueron todas palabras, ahí en los videos ves que es Tai Chi, que es Qigong, cómo se puede llegar a ver. Y está el contacto de WhatsApp también. Bien. Lo que yo prefiero es que me manden mensaje por WhatsApp, porque generalmente cuando me escriben yo contesto con audio, Ujú. muchas veces, si es necesario como para explicar, y el hecho también de que me puedan escuchar, ya me van conociendo, y que entiendan de que no hay un robotito, una inteligencia artificial contestando, ¿viste? No, no, Sí. te estoy contestando yo, ¿viste? Si es necesario te Ujú. mando un audio, todo, no tengo drama. Así que Bien. bueno, está Facebook, Instagram, YouTube y WhatsApp, y eso es todo. Perfecto. Sí, igual voy a dejar todos los links ahí en la descripción, así te pueden encontrar. Bueno, y ahora sí, 1.000.000 de gracias, Agustín, por prestarte a esta charla, que bueno, de paso nos conocemos un poquito más. Si bien en las clases practicamos y charlamos muy poquito. Así que bueno, yo desde ya te agradezco muchísimo, em, porque te vengo acompañando hace un año. En algún momento me gustaría empezar a profundizar, quizás hacer alguna formación, así que también seguiré contigo y me gusta mucho cómo explicas. También te quiero agradecer por eso, porque me gustan las clases, me divierto, la paso bien. Em, y bueno, muchísimas gracias también por estar y abrir tu corazón, como digo yo, en el canal, o sea, disponerte a conversar y charlar de lo que vaya fluyendo. Así que muchas gracias. Bueno, bueno, gracias, Caro, a vos también por la invitación y la pasé muy bien. Me resultó muy cómodo, muy ameno, así como muy espontáneo, muy divertido también la charla, así que te agradezco por compartir tiempo juntos un ratito y sí, como decimos, conocernos porque, claro, nos cruzamos en las clases y estaría bueno con todos los alumnos, ¿no? Con todas las personas que uno Sí. conoce, poder hablar así un poco más para conocerlas. Así que, Ujú. bueno, muchas gracias, Caro, también. Un abrazo grande. Gracias a vos. Abrazo. Stay tuned for Ulua's next episode.